España a la cola de los países europeos en la remuneración de las horas extra. Atención, España a la cola de los países europeos en la remuneración de las horas extra. Señor Villarroya. Vamos a ver, las horas extras están, como ha dicho Ricard, siempre estipuladas para cuando hay unas puntas de trabajo en determinadas empresas o determinados sectores que entonces están ya estipuladas por el convenio de la empresa y entonces los trabajadores que quieren, porque el que no quiere hacerlas, el empresario o la administración pública no puede obligar al trabajador a hacerla. Pero aquí vimos un caso que dice que sí, ¿no? Obligaban, ¿no? Bueno, ahora, si me dejas acabar, sí, perdón, te explico. Es decir, esta es la teoría, ¿no? Entonces, es verdad que grandes empresas, pues que tienen convenios colectivos y que tienen todavía un sector sindical fuerte, pues se cumple. Es decir, si trabajan un sábado o un domingo y tal, pues bien, o bien se paga o bien se le da luego días de fiesta cuando corresponde, cuando al trabajador le conviene. Pero ¿qué pasa? Pasa que hoy en día la necesidad aprieta. Y como la necesidad aprieta y la gente tiene miedo a perder su puesto de trabajo, porque por mucho bombo que nos suelte el gobierno de turno, la situación es la que es, pues la gente tiene que aceptar. Después, hay mucha gente que está en estos contratos fijos discontinuos que está de prueba. Y entonces el empresario le dice, hombre, pues te podías quedar aquí hoy 2 horas más, el viernes 1 hora más. Claro, no te puedo obligar, pero evidentemente tú sabes que si tú dices que no, pues ya sabes lo que hay. Vas a ir desfilando, que gerundio, cuando termine el contrato o a los 3 meses de prueba. Y por lo tanto hay ese aprovechamiento por parte, yo no digo de todos los empresarios, pero sí de muchos empresarios y especialmente de determinados sectores, como es el caso de la hostelería, restauración, turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sector comercial, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas estamos. Entonces, cuando se sale aquí a hablar, y hablo del gobierno de turno, a explicarnos sus películas para no dormir, pues su obligación es estar vigilando estas cosas. Ya está. Es decir, es que es tan fácil como eso, porque hay unas leyes. Bueno, pues entonces, oiga, usted, quien tiene la obligación de hacer cumplir las leyes es usted. Y que haya una inspección de trabajo y una inspección laboral. Es decir, claro, si no la hay, pues bueno, pues ya está. Entonces, ¿qué queda? Dice, no, al trabajador, no, usted denuncie. Bueno, claro, sí, el trabajador está en su derecho de denunciar a la empresa. Pero ¿qué pasa? Pues denuncias a la empresa, ya sabes lo que hay. Bueno, pues volvemos otra vez al pez que se mueve de la cola. Como la gente está metida en la necesidad, pues entonces traga porque la necesidad se impone sobre la dignidad de la persona. Y ya está. Y esta es la realidad de muchas, de la gran mayoría, por desgracia, del tema de las horas extras. Es decir, porque las horas extras que están establecidas como algo que en un momento determinado de punta de trabajo en una empresa, sea privada o sea de la pública, se ofrece la posibilidad al trabajador que quiera, repito, que quiera hacer las horas extras y después se le paga bien en función del convenio que se pagan las horas o bien en días libres cuando el trabajador decida. Bueno, ¿esto qué pasa? Pasa evidentemente en la administración pública y pasa en grandes empresas donde hay un comité de empresa importante y hay unos convenios firmados y evidentemente la empresa no lo puede obviar. Pero como el tejido industrial español es el que es, el modo productivo español es el que es, claro, la gran mayoría de los puestos de trabajo están en sectores donde no existe convenio de empresa, están dentro de un convenio general, no hay ningún tipo de representación sindical y no hay ningún tipo de inspección de trabajo. ¿Pero quién ofrece las horas extras? El empresario. ¿Las ofrece el empresario o las pide el trabajador? No. Las ofrece el empresario. Porque el trabajador puede pedir, si el empresario no las da, se acabó. Es decir, el que le pide al trabajador que haga horas extras... ¿El trabajador puede decir que no? Evidentemente. No. Por ejemplo, claro que puede decir que no. El problema es que depende de qué puesto de trabajo estés. Si dices que no, ya sabes lo que hay. Hay una cosa que resulta complementaria a estas consideraciones que estamos haciendo, pero que a mi modo de ver es importante. La enorme dificultad que existe
para poner de manifiesto en cada caso, cuando se produce una circunstancia excepcional que da lugar a la necesidad de las horas extraordinarias, la dificultad de establecer con la Administración el cambio de los datos. Resulta penoso ver cómo cualquier trabajador, cualquier empresario, cualquier persona que tenga que cotizar a la Seguridad Social tiene que hacer auténticas cabriolas, auténticas maniobras complicadísimas, no te atiende nadie por teléfono, nadie te da una cita, es absolutamente imposible resolver ese conflicto. Y eso da lugar muchas veces a que la gente intente resolver los problemas pues sin atender a ese corsé que significa el hecho de someterse a los cambios que impone la cotización correspondiente. El SEPE desde la pandemia es un desastre. Un desastre. Pero así de claro. Sí, señor. El SEPE desde la pandemia es un desastre. Porque te ponen cita previa por obligación, no coge el teléfono nadie. Ya no te dan cita previa. No te dan cita previa, pero hay gente a la que le pagas 30 euros y consigue la cita previa. Que eso habrá que también preguntar algún día. ¿Ah, sí? Sí. Hay sitios donde tú vas, pagas 30 euros o 50 euros y al día siguiente tienes cita previa con el SEPE. Eso también habrá que empezar a investigar. Muy legal no es, ¿eh? No, por eso digo. Tráfico de por cita eso digo, previa. porque No. habrá que empezar a investigar también eso. Porque tú te estás muriendo llamando. No te contesta nadie. Vas en persona. Usted no tiene cita previa, no puede entrar. Oiga, pero deme cita previa. No, la cita previa por teléfono. No te atiende nadie. Y entonces vas a determinados sitios, sueltas los 50 euros o los 30 euros, depende quién te los pida, y al día siguiente tienes la cita previa. O sea que hay una mafia en la concesión Más que de la citas concesión en la puede ser, Administración. y en la captación de citas Claro. previa que luego se venden. Claro, las horas extras se tienen que hacer fuera del horario normal. Por eso se llaman No, extraordinarias. claro, pero normalmente será un sábado, por ejemplo. O no. No. O al final del día. Claro. Tú tienes tu jornada claro, laboral. Si porque- tú plegas a las 6 o a las 7 de la tarde, Claro. te pueden decir que te quedes hasta las 10 de la Claro. noche. Pero, por ejemplo, en la hostelería esto no es así. O sea, tú cuando dicen hasta cierre, ¿no? Hasta el cierre. Yo oigo esto en los Sí, restaurantes, pero ¿no? claro, hasta el cierre. Pero el problema es que tú tienes firmado 40 horas Claro, semanales. claro. Y cuando tú dices hasta el cierre, ¿qué pasa? Pues que normalmente el cierre, sobre todo los fines de semana, la mayoría de los bares y restaurantes alarga. que están, sobre todo hablando del centro Barcelona, centro de Madrid, donde hay mucho movimiento de gente, pues se va, el cierre es a la 1 o las 2 de la madrugada. Luego estas personas se tienen que quedar a limpiar, a cargar las neveras para el día siguiente al que va el turno de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, al final, ¿cuántas horas han hecho? Entonces, esas horas, al final de mes, han hecho más de las 40 horas semanales. Claro. Entonces, esas horas se tienen que pagar. ¿Qué pasa? Que esas horas no se pagan. Claro, y el problema es que el trabajador Se acabó. está amenazado de que si no cumple Claro, si tú te vas, estas horas, tú te vas cuando cumplen las 8 horas, que son las 11 de la noche o las 12 de la noche, que es cuando te tocaría irte, ¿qué pasa? Pues que evidentemente, como ha dicho el espectador anterior, cuando termina el contrato o no termina, porque si estás en un contrato fijo discontinuo y llevas un mes o un mes y medio, Puede ser. te dicen, usted vaya desfilando, que es gerundio. Y entonces el trabajador vuelve a repetir, la necesidad se impone a la dignidad. Participación desde Alcorcón. Aquí tendríamos otro debate interno sobre el comunismo y su actuación actualmente, porque es verdad que están en el gobierno, ¿no? El gobierno más progresista de la la historia. historia. Bueno, Sí, apoyados por los amigos de aquí de mi izquierda. Es decir, bueno, A a tu ver. izquierda no hay nadie. No, a mi izquierda no hay nadie, pero sí, digo geográficamente ahora en la mesa. No, hombre, a ver, claro, si usted mira, claro, el PC, que es el Partido Comunista de España, está en el gobierno, con la señora Sor Citroën, todavía militante Cuando del dice PC, Sor Citroën, ¿a quién se refiere? a la que usted ha hablado antes. ¿Por qué? ¿Por qué le ¿A, dices? a Sor Lucía? No, Sor Lucía no, a Yolanda Díaz. Ah, ¿Pero por qué dice? Explíquelo esto, que no lo sé yo. Sor Lucía no está en el gobierno, El que se gobierno. sepa. Bueno, podría estar, tampoco hay mucha diferencia. Es decir, Hombre, pues mira que te digo, comparado con una cosa es que, bueno, el PC está, pero claro, yo lo siento mucho, considerar al PC actual comunista
es, bueno, un oxímoron de aquellos. Claro, usted puede decir que, claro, PC, Partido Comunista de España, pero claro, es decir que ahora esta señora o Enrique Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista de España, o Alberto Garzón, que había sido ministro y también milita en el Partido Comunista de España, son comunistas y esos comunismos, pues bueno, pues vale, mire, usted si acepta pulpo animal de compañía, pues aceptamos pulpo animal de compañía. Mira, ahora, Entonces no entremos. A ver, si fueran comunistas de verdad, primero no estarían en el gobierno. Esto ya empezando por ahí. No estarían. Pero en el caso de que estuvieran y fueran comunistas de verdad, no hubieran hecho esta reforma laboral, que es peor que la que había antes con Rajoy y peor que la que había antes con el señor Zapatero. Es decir, estas son las realidades del barquero. Habrían derogado ya la ley Mordaza, que siguen manteniendo la ley Mordaza. Es decir, sigue, pues lo tanto, es decir, vamos usted, ya que estamos en tiempos de Cuaresma, apliquemos el Evangelio, ¿no? Para que no digan que yo solo cito a Marx y a Engels y a Stalin y lo demás. Apliquemos el Evangelio. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Que le decía, id y predicad la buena nueva, pero cuidaos de los fariseos. Y entonces los discípulos le dijeron, maestro, ¿y cómo conoceremos a los fariseos? Por sus obras. Dice, donde vayáis, los encontraréis. Haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hagan. Por sus hechos o por sus obras los conoceréis. Pues por lo tanto, a estos señores y señoras que están en el gobierno, y en eso englobo a los del Partido Socialista Obrero Español, que de obreros no tienen nada y de socialistas aún menos, es decir, por sus hechos los conoceréis, y no por las siglas que dicen encabezar.